Es un tema que usualmente viene en San Marcos, en la parte del lenguaje. Es frecuente el examen de la UNI, es frecuente en el examen de la agraria, es frecuente en el examen del Callao y es muy frecuente en el examen de Católica y en algunas otras universidades. ¿Bien? De ahí la importancia que tiene ese tema, ese capítulo. Cualquier cosita respecto a la parte teórica, encantado, jóvenes. ¿Bien? Para poder hacer este tema, este capítulo, necesita recordar, mira, las 8 categorías gramaticales. ¿Cuáles son esas 8 categorías gramaticales? Es el sustantivo, el adjetivo, el verbo, el pronombre y el artículo. Esas son, mira, 5 categorías gramaticales variables. ¿Y quiénes son las otras? Está el adverbio, la preposición y la conjunción. Bien, esas son las 8 clases de palabras, pues, que usted necesariamente tiene que tener, interiorizarlo siempre. Bien, y es a partir de donde vamos a hacer el tema de día. Bien, el tema de día vamos a usar principalmente 3 categorías gramaticales, pero invariables. Las categorías gramaticales se clasifican en 8. Bien, en 5 que son variables y 3 que son invariables. Esas 5 que son variables, que tienen género, número y persona, y es más, tienen significado propio, ¿bien? Y los otros 3 que carecen de significado, carecen de género, carecen de número. La función de ellos es enlazar, juntar. Y la función de ellos sería, pues, de alguna manera completar, ¿no? Darle coherencia, estructura semántica al texto. ¿Bien? Cada una de esas categorías gramaticales tiene una función dentro del texto, dentro de la oración. Los sustantivos se usan para nombrar, los adjetivos para calificar, describir, los verbos para expresar la acción, el pronombre para reemplazar al sustantivo, el artículo, voy a usar el concepto artículo, el artículo para presentar o acompañar al sustantivo, el adverbio para modificar, modifica el adjetivo, modifica el verbo y modifica a otro adverbio, la preposición para enlazar términos subordinando, y la conjunción que se usa, pues, para enlazar, coordinando o subordinando. ¿Bien? Entonces, cada categoría gramatical tiene la función, tiene una función dentro de la oración. Es más, el tema de hoy día, tienes que recordar también qué cosa es la oración compuesta. La oración compuesta es una oración que está constituida por 2 o más proposiciones. Y cada proposición tiene, obviamente, verbo, pero carece de sentido total. Necesita de la otra proposición para tener sentido completo. ¿Bien? Necesita el enlace para tener sentido completo. Si digo, por ejemplo, Damaris se resfrió, ¿bien? Damaris se resfrió, dice la primera proposición, porque se desabrigó impunemente. Oiga, ese por qué es un enlace, es una conjunción causal. Esa sería una oración compuesta, por ejemplo, subordinada causal, así sería en lenguaje. ¿No es cierto? Entonces, cuando se habla de conectores lógicos y se va a usar con frecuencia la conjunción, entonces vamos a usar oraciones compuestas. Y las oraciones compuestas pues se enlazan generalmente con conjunciones. ¿Bien? Entonces, cualquier cosita respecto a la clase hoy día, encantadísimos jóvenes. ¿Bien? No se quede con las dudas, pregunte cualquier subtema que brote a partir de esa clase, encantado, amigos. ¿Bien? Entonces, el tema de hoy día, amigos, es conectores lógicos. ¿Bien? El tema es recurrente, ya te dije en qué universidades, de ahí la importancia que tiene y la importancia que debemos avanzar, desarrollar y hacer en este tema. ¿Bien? Cualquier cosita, entonces, es importantísimo su presencia. Bien, ya hicimos la intro. Entonces ahora vamos a precisar cuáles son esas categorías gramaticales, las conoces también, y ya sabes cuál es la función de esas categorías gramaticales dentro del texto, dentro de la oración. Bien, amigos. Hoy hacemos el capítulo 7 ya, es el 1 de diciembre, qué rápido se nos fue el año. Bien, 3 semanas más, se acaba pues este año.
ese 2020, que se llevó a Maradona, se llevó a Alianza Lima también, entonces lo único que nos queda pues que ingreses, ¿bien? Que ingreses, que alcances una vacante que haga feliz a tu familia, a tu cuadra, a tu distrito, al Perú y todo chévere, ¿bien? Hablar de conectores lógicos es hablar pues, de ciertas partículas que tienen unas funciones delimitadas. Observa, mira esta pequeña motivación. Lucía llama a un amigo de la universidad. Veamos qué es lo que dice. No podré llegar a tiempo para la conferencia. Mi bebé está en el hospital. Presenta tú el trabajo, solo. No olvides citar a todo el equipo. Bueno, en principio, mira, parecen proposiciones aisladas. Si yo le doy, obviamente, le propongo enlaces, va a tener mejor coherencia. Obviamente, la proposición tiene sentido parcialmente. ¿Sí? ¿Cómo relacionamos los enunciados de las llamadas de Lucía? ¿Sí? Si quiero enlazar, mira, ese no podré llegar a tiempo para la conferencia, mi bebé está en el hospital, ¿sí o no? Aquí hay un efecto y aquí hay una causa. Entonces aquí enlazaría con una conjunción causal. No podré llegar a tiempo para la conferencia. ¿Por qué? Ya que, pues, o qué, dado que mi bebé está en el hospital. Podría ser. Mi bebé está en el hospital. Oiga, una consecuencia, efecto lógico, pero me voy a detener acá, digo. Aquí, mira, esa proposición es el efecto y esa proposición es la causa. Todo esto es una oración compuesta. Esa proposición, obviamente, es un efecto, denota efecto, y esa proposición denota causa. Y al enlazarlo, evidentemente, pues tiene mejor concepto. Eso sería una oración compuesta, oración subordinada, ¿bien? ¿Bien? Oración compuesta, subordinada, causal, así sería su nombre en el lenguaje. Ahora, todo eso se convierte, mira, en la causa, y eso es el efecto. Mira, este es el efecto. No podré llegar a tiempo para la conferencia, pues mi bebé está en el hospital. Por eso, por ello, así que, mira, todo eso es la causa y ese es el efecto. Ahora, mira, todo eso, ¿qué sería? Una oración subordinada, compuesta, consecutiva. Presenta todo el trabajo. No olvides citar a todo el equipo. Oiga, eso más que oposición, una condición. Bien, pero no olvides citar a todo el equipo. Ahora mira lo que pensaste. Mira. El más común. ¿Qué palabras podemos utilizar para unir los enunciados? Una conjunción causal, que podría ser por qué, ya qué, puesto qué, dado qué. Y acá, obviamente, una consecutiva. ¿No es cierto? Por eso, por ello, por lo tanto, en consecuencia, en efecto. ¿Bien? O así que. Ya aquí, evidentemente, el más conocido es el de oposición, el pero. Hemos enlazado, mira, esas proposiciones. Entonces, hablar de los conectores lógicos es hablar de una categoría gramatical que tienen por función enlazar palabras, enlazar proposiciones y enlazar oraciones simples. Dice, ¿sabes cuándo utilizar esas palabras? Veamos algunos casos. Entonces, los conectores lógicos son categorías gramaticales invariables que se usan para enlazar palabras, proposiciones u oraciones simples. Los conectores lógicos son términos o frases que establecen la relación lógica entre ideas, proporcionando sentido a la expresión. Pedro vive cerca al colegio, siempre a tarde. Oiga, ¿cuál sería tu conector ahí? ¿Cuál crees tú que sería? El por qué, el pero o el a pesar de. Primero, segundo, tercero, vamos. Habla, apóyame, Claudio. ¿Qué dice? ¿Cuál crees tú que sería el conector apropiado ahí? ¿Por cuál te...? Pero, ¿Sí? Así es, pero una conjunción adversativa, pero siempre a tarde. Aquí mira, una afirmación y una negación. Segunda oración.
Pedro siempre vive cerca del colegio, pero siempre llega tarde a clases. Prepararse bien, desaprobó el examen. ¿Sí? Oiga, ¿cuál usarías ahora? A pesar de. Una concesiva. Una concesiva. Pedro vive cerca al colegio, pero siempre llega tarde a clases. Prepararse bien, desaprobó el examen. ¿Sí? Hay un obstáculo, obviamente, en este caso, que impide pues, que sea la acción. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? Ahí están los conectores que hemos considerado en este pequeño texto. Cuando se habla de conjunciones, y lo usan casi todos, y es la categoría gramatical más usado, las conjunciones son categorías gramaticales invariables que tienen por función enlazar proposiciones de la misma jerarquía, del mismo valor sintáctico o la misma categoría gramatical. Por ejemplo, digo, gordo y flaco, dos adjetivos. Mesa y silla, dos sustantivos. Reír y divertir, dos verbos. Entonces, en principio las conjunciones se enlazan palabras de la misma categoría gramatical y también enlazan proposiciones del mismo valor sintáctico. Por ejemplo, yo, Ximena estudia y Carlos trabaja. Ximena sustantivo, estudia verbo. Oiga, Carlos sustantivo y trabaja verbo. Mira, estoy enlazando dos oraciones simples, pero que tienen el mismo valor sintáctico. Las conjunciones tienen esa propiedad, enlazar proposiciones o palabras del mismo valor sintáctico. Esas se enlazan coordinando o subordinando. Ahora vamos a ver cuáles son esas. ¿Por qué llegaste tarde? Oiga, mira, ¿por qué llegaste tarde? Preposición más el pronombre interrogativo. ¿Por qué llegaste tarde? Y Simeón dice, porque vivo lejos, profeta. ¿Sí? Oiga, mira, llegué tarde, me quedé dormido. Oiga, parece un caso de la vida real. No es cierto. Llegué tarde, conjunción causal. Efecto lógico, causa. ¿Sí? ¿Por qué y a qué dado que, puesto que me quedé dormida? Me enfermé, me perdí la actuación, una conjunción consecutiva. Me enfermé, causa, efecto lógico, me perdí la actuación. Aquí diría pues una conjunción consecutiva. Me enfermé, por eso, por ello, en consecuencia, en efecto, me perdí la actuación. ¿Sí? Arriba es una conjunción causal y aquí abajo es una conjunción consecutiva. En San Marquito lo llaman a esa conjunción consecutiva hilativos. Hilativos, no te olvides, hilativos. Se clasifican en conjunciones coordinantes cuando enlazan, mira, proposiciones del mismo valor sintáctico o de la misma jerarquía. Por ejemplo, hace rato usé el ejemplo de Ximena estudia y Carlos trabaja. Oiga, Ximena no depende de Carlos, ni Carlos depende de Jimena. Simplemente hay una coordinación, por eso es que uso una I, del mismo valor sintáctico. ¿Quiénes son esos conectores coordinantes? Las conjunciones copulativas, que lo vas a usar solo para sumar, agregar palabras, ideas a la oración. ¿Quiénes son? La I, ¿bien? La E, la ni, y también acá le incluiría el pronombre relativo que. ¿Bien? Esos son, pues, las conjunciones copulativas. De miel y hiel. Contaba e imaginaba. Recuerda que este es para evitar la cacofonía, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, Marjorie y Isabel. Y Isabel, no, pues no. E Isabel. El virtuoso no bebe ni fuma. Las conjunciones disyuntivas lo vas a usar cuando hay opción entre dos o más posibilidades. Ahí escoges las disyuntivas. Lo más común es el o y el u. ¿Trabajarás o estudiarás? Decídete ahora.
El U para evitar la cacofonía. Bien, confía por una u otra virtud triunfarás. Profeta, y aquí el ora, ora o el bien, bien, a eso están dentro de las distributivas. Bien. Las adversativas van a ser aquellos conectores que se oponen, mira, que van a negar total o parcial un hecho anterior. Las conjunciones adversativas niegan total o parcial un hecho anterior. Es bonita, pero no se baña. Oye, profe, no sea malo. Es guapo, pero misio. Oh, no sea malo. Viene, se conecta todos los días, pero deja la máquina encendida. Clásico, clásico. Entonces, las conjunciones adversativas son aquellas pues, que van a negar total o parcial un hecho anterior. Las más conocidas son estas dos, y en verdad son muchas. ¿Bien? El pero es recontra usado. Bueno. Y este sino también es bastante usado, pero recuerda que cuando quieras usar ese sino, hay un no antes, ¿no? No está con él, sino conmigo. No está con María, sino con Patricia. No estudia derecho, sino sociología. Ese sino cambia rotundamente o niega rotundamente una proposición anterior. Pero para usarlo tiene que haber un no antes, como ese caso, ¿eh? No es responsable, sino muy inteligente. Si estuviera solito, perdón, negligente, disculpa. Si estuviera solito, es un sustantivo. El sino de Alianza Lima es incierto, ahora que es en la segunda. Ahí es un sustantivo, no es conector. Ahí, ¿qué significa? ¿Cuál es su sinónimo? Destino. Si estuviera solito, es destino. El destino de Alianza Lima es incierto, ahora que es en la segunda. Y si estuviera separado, es una condición. Bueno, si no dice la verdad, desaprobarás ese hermoso curso. Y profeta, y si estuviera el no solo, ahí se convierte en una adición. No solo estudia, sino trabaja también. Entonces, para usar ese sino hay varias condiciones. Profeta, ¿quiénes son estas? Mira, ¿quiénes son las adversativas? Grábala. Pero, si no, más sin tilde, empero, sin embargo, no obstante, oiga, esos son adversativos. ¿Quiénes son las subordinantes? Las subordinantes son aquellas que van a enlazar, pero proposiciones de distinta jerarquía. Profeta, ¿cómo hay distinta jerarquía? Dice, Ximena se resfrió porque se desabrigó irresponsablemente. Porque se desabrigó irresponsablemente. Esa, mira, es la causa que está subordinando a la primera proposición. No se hubiera resfriado si no se hubiera desabrigado impunemente. Entonces, la causa subordina al efecto. El efecto pesa menos que la causa. Entonces, aquí hay de distintas jerarquías. No es como las corrientes que tienen igual jerarquía. ¿Quiénes son aquí? Las 4C, mira. Primero, un elemento de diferente jerarquía hacen que un elemento depende del otro. Las conjunciones causales, esas explican la causa, el motivo, la razón de un hecho anterior. ¿Quiénes van a ser ellas? El por qué, el pues, el ya que, el dado que, el puesto que. El más común es este porque. Terminaron enojados porque sus opositores hicieron trampa. Ahí te explican la causa. El pues, estoy aburrido, pues no tengo más que hacer. El ya que estoy encerrado, me pondré a meditar. ¿Bien? El dado que, el puesto que, también son conjunciones causales. Cuando un conector, mira, tiene dos palabras, por ejemplo, el sin embargo, el por ello, está compuesto por dos o más palabras, entonces se dice que es una locución. La locución es aquel conector que está constituido por dos o más palabras. Tiene la función de un solo conector, ¿no? Las conjunciones consecutivas, mientras que en la anterior, mira, ¿qué había?
En la anterior hay efecto y causa. En esta hay causa y efecto. Las conjunciones consecutivas explican el efecto lógico de un hecho anterior. Explican el efecto lógico de un hecho anterior. O sea que hay una causa y un efecto. Mira, hay una causa y un efecto. ¿Sí? Está muy triste, por eso nadie la moleste. ¿Sí? Durmió destapada, por eso los mosquitos la picaron. Llovió toda la noche, entonces el piso amanecerá mojado. Entonces, mira, estas son las conjunciones consecutivas, vital para hacer reacción. Mira todo el tema que estamos haciendo hoy día. Luego, entonces, por eso, por ello, en consecuencia, en efecto, por lo tanto, son conjunciones consecutivas. Terminamos la tarea. Luego nos relajamos. Ahí está el efecto lógico. Entonces, una conclusión. ¿Estás enfermo? Entonces vete a tu casa. Hoy qué malo. Por ello, oiga, por esto, por lo tanto, no lo comprendieron, por ello lo rechazaron. Las conjunciones subordinantes. No te olvides que aquí hay más y te estoy completando por eso, por lo tanto, en consecuencia, en efecto. Las conjunciones concesivas, ellas anteponen un obstáculo. Muchas veces no impide que se haga la acción. Aunque suplicó que no terminaran con ella, igual él terminó con ella. Uy, qué malo, pero sí suplicó. A pesar que se abrigó, igual sintió frío. Oiga, pero si se abrigó. A pesar que estudió mañana, tarde y noche, mira, a pesar que estudió mañana, tarde y noche, no logró sacar el primer puesto. Oiga, pero si logró estudiar mañana, tarde y noche, no logró sacar el primer puesto. Entonces, obviamente, aquí antepone un obstáculo que no impide que se haga la acción. Algunas veces sí, ¿no? El aunque me ruegues, igual no te aceptaré. Eso le dijo ella a él. Aunque no estudiaba, tenía las mejores notas. ¿Sí? No estudiaba, ahí está el obstáculo. Las mejores notas, ahí está el efecto lógico. ¿Sí? No impide que sea la acción. Ese aunque tiene doble función. Ese aunque su función principal es ser concesiva, pero muchas veces es también adversativa, cuando está entre dos proposiciones. Decía ser un excelente alumno, aunque nunca estaba en el aula. Ahí, por ejemplo, es una adversativa. Pese a que se alejó de casa, pese a que deseaba quedarse. A pesar de o a pesar de que sintieron frío, a pesar de estar con abrigos. Esas son las conjunciones concesivas, las concesivas. Las condicionales, esas son bravas. Esas condicionales van a condicionar el sentido de la proposición, condicionan. Sin la condición se logra hacer acción. Si me das un sol, te acompaña el paradero. ¿Cuál es la condición para acompañar el paradero? El sol. Si me invitas un sándwich, te acompaño al kiosco. Oiga, esas siempre van a condicionar para que sea la acción. Ese sí, nunca lo olvides, debe ser sin tilde. Hay dos sin tilde. Está el sí, conjunción condicional, y es el sí, nota musical, que tampoco tiene tilde. Bien, el sustantivo. Y hay dos con tilde. Pronombre, solo piensa en sí, trabaja para sí, solo piensa en sí, volvió en sí, ahí es un pronombre. Y hay sí también tildado cuando es un adverbio de afirmación. ¿Vas conmigo? Sí, ese sí, que suena medio raro, ese es con tilde. Lograrás conquistarla si te esfuerzas a diario. Bueno,
Ahí está la condición para lograr conquistarla. Obviamente esforzarse a diario. Siempre que obedezca, está bien tratado. Cuando regresará a tu lado cuando comprendas su querer. Si falta el sí no separado, si no responde mi amada, entonces no volveré con ella. Solo con que me dé el almuerzo, le acompañaré hasta su casa. Entonces, esos conectores, amigos y amigas, van a condicionar siempre el sentido de la proposición. Van a condicionar el sentido de la proposición. Esos conectores lógicos. Hasta ahí solo estamos hablando, mira, de la conjunción. Ahora vamos a ir aplicándola. Yo te comentaba hace rato que es la partícula que más se usa, que con frecuencia se usa. Entonces es importante conocerlo, reconocerlo y lo más importante. Profeta, ¿solamente son esos o hay más? No, obviamente son más, ¿no? Ahí faltan las comparativas, ¿sí? Ahí faltan las finales, las explicativas, las distributivas, solo que estas 7 son las más usadas. Las que vienen con frecuencia son estas 7. Bien, entonces, el tema, no te olvides, es conectores lógicos y el tema central de hoy día es el uso de las conjunciones. Cualquier cosita respecto a ese tema, encantadísimo. Bien, amigos. Te decía yo que hay conjunciones simples cuando tienen una sola palabra y hay conjunciones compuestas cuando están constituidos por 2 o más palabras. Esa es una locución conjuntiva. Complete las oraciones con las conjunciones adecuadas. No compraron el regalo, asistieron a la boda. Mira, no compraron el regalo, asistieron a la boda. ¿No? No compraron el regalo, pero asistieron a la boda. Se arruinó el proyecto, tu falta de compañerismo. Bien, ahí está la locución causal. Debido a tu falta de compañerismo. Los héroes luchan sin cesar, son amados por el pueblo. Oiga, ahí está el efecto lógico, la causa y el efecto. La conjunción consecutiva. Subraya el nexo adecuado. Para cada oración, use las palabras de la nube. Quise guardar los alimentos en la despensa. Mi hermano ya lo había hecho, como siempre, ¿no? ¿Sí? Aquí obviamente diría pues una conjunción copulativa. ¿Sí? Oiga, copulativa. Pero, profeta, ¿por qué no la copulativa? Quise guardar los alimentos. Afirmación. Mi hermano ya lo había hecho. Una negación parcial. Porque acá no puede ser la I, porque la I estaría sumando ideas, estaría agregando ideas. Y no es sumando ideas, sino pues está una afirmación con una negación. Mi hermano ya lo había hecho, o sea, no hice nada. Fui al mercado a comprar pollo. No solo pollo, también compré carne. Ahí, por ejemplo, está sumando ideas. Ahí sería una copulativa I. No quiero tu cariño. Tu dinero, solo necesito tu respeto. Bueno, hacia de ser. Una copulativa con una connotación negativa. No quiero tu cariño ni tu dinero, solo necesito tu respeto. Tuvimos un buen día. Todos los inconvenientes, una concesiva. Obstáculo que no impide que sea la acción, una concesiva.
a pesar de todos los inconvenientes. No quieres cuidar a tu hermanito, quédate cuidando la casa. Conjunción consecutiva. Entonces, conjunción adversativa, conjunción copulativa, conjunción copulativa, conjunción consecutiva, perdón, concesiva y una conjunción consecutiva. Cuando te hagan este tipo de preguntas, obviamente tú no vas a completar, porque eso no tiene carga semántica, no tienen significado, solo sirven para enlazar. Entonces tienes que leer todo el enunciado y a partir de ahí, obviamente, buscar las partes que enlazarías correctamente. Los aldeanos hindúes nunca matan a una vaca. Bien, es sagrado comer en la India vaca. Oiga, que una vaca te orine es una bendición. De verdad que sí. Los aldeanos hindúes nunca matan una vaca. Así está, es un pecado matar una vaca. La consideran sagrada. El único ganado disponible para comer es el que muere de forma natural. Comer carne equivale a comer carroña. Bien, ¿cuáles serían los conectores apropiados? En el centro va pues una causal, pues las únicas causales que hay es el por qué y debido a qué, nada más. En el centro va una conjunción causal. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Al inicio, otra conjunción causal. Ya que, puesto que, nada más. Los aldeanos hindúes nunca matan a una vaca. ¿Por qué? Debido a que la consideran sagrada. El único ganado disponible para comer es el que muere de forma natural. Comer carne equivale a comer carroña. ¿Sí? Obviamente es una conclusión aquí. La respuesta que marcaría pues sería la alternativa, ¿sí? Puesto que, debido a que, por lo tanto. Oye, tú sabes que en la India el éxito es una hamburguesería y es peruana. Bembos. A ver, ¿por qué si... ¿De qué se ha hecho la hamburguesa? ¿De carne recia, no? ¿Y por qué tendría que tener éxito allá en la India? Si los de la India no comen hamburguesas, no comen carne de res. ¿Por qué tendría que tener éxito esa empresa Bembos? ¿Cuál sería la causa? La E. Decímelo vos. Así es, muy bien. Impresionante, doctor, gracias. La E, la respuesta se ha muy bien. La respuesta correcta es la E. Bien, no te, la respuesta, no te emociones, la respuesta es la E, la respuesta. En la respuesta muchas veces se mueve. Lo que pasa es que en la India es éxito, mira la hamburguesería, ¿por qué? Porque la carne obviamente no es de res, pues, es una carne vegetariana. ¿Bien? Si no, no tendría sentido. Ejemplito. El dodo, ahí tú estás viendo el dodo, feliz de la vida. El dodo era un ave no voladora que vivió en la isla Mauricio, se llama isla, en el Océano Índico. En esos lugares remotos no había grandes depredadores. Es posible que el dodo perdiera la capacidad de volar. En tierra se encontraban a salvo. Cuando los marineros llegaron a esas islas con gatos y ratas, el dodo estaba condenado a extinguirse. Era muy manso y no se asustaba con la presencia del hombre. No se asustaba con la presencia del hombre. El dodo era un ave no voladora que vivió en la isla Mauricio en el Océano Índico. En esos lugares remotos no había grandes depredadores. Es posible que el dodo perdiera la capacidad de volar. Voy a entrar en víveres.
Uy, se movió. Bien, había un audio encendido, ¿ya? El dodo era como un ave, era un ave no voladora, como que vivió en la isla Mauricio en el Océano Índico. Como en estos lugares remotos no había grandes depredadores, ¿bien? Conjunción comparativa, es posible que el dodo perdiera la capacidad de volar, debido a que en tierra se encontraban a salvo. Sin embargo, cuando los marineros llegaron a la isla, con gatos y ratas, el dodo estaba condenado a extinguirse, ya que era muy manso y no se asustaba con la presencia del hombre. Las pirañas sudamericanas se alimentaban de peces, frutos, semillas. Sus afilados dientes permiten que pueda desgarrar la piel de otros animales en pocos minutos. Las locuciones y conjunciones apropiadas ahí serían: las pirañas sudamericanas se alimentaban La D. de peces, frutos, semillas. Sus afilados dientes le permiten que puedan desgarrar la piel de otros animales en pocos minutos. En efecto, de peces, frutos, semillas, porque sus afilados dientes permiten que inclusive puedan desgarrar la piel. Menos se calma el pez, obviamente. Muere, piraña, muere. La clase, ustedes, yo imaginando clase, obviamente varón, ¿no? Sabemos que las palabras son polisémicas, algunas, no todas. Tienen pluralidad de significados. La palabra mesa puede referirse a un tipo de mueble como a un grupo de personas que conforman una directiva. Para establecer claramente su referencia es necesario conocer el contexto en el cual se incluya la palabra pertinente. ¿Bien? Sabemos que las palabras son polisémicas. Causal, porque tienen pluralidad de significados. Así que por eso la palabra mesa puede referirse a un tipo de mueble, como a un grupo de personas que conforman una directiva. ¿Bien? Para establecer claramente su referencia. La respuesta a M. ¿Bien? Una aclarativa, es decir, tienen pluralidad de significados. Por ejemplo, la palabra mesa, y por esa razón, lea el siguiente texto y complete el cuadro que viene a continuación. Según la opinión de Edgar Allan Poe, el genial escritor estadounidense, en el juego del ajedrez predomina la atención más que la perspicacia. Si la atención flaquea por un instante, se comete un descuido, por tanto, el resultado es la pérdida de piezas o la derrota, puesto que los movimientos posibles son no solo muchos, sino complicados. Las posibilidades de tales descuidos se multiplican y en 9 de cada 10 casos es el jugador más concentrado antes que el más agudo el que gana.
En el juego de damas, por el contrario, los movimientos son únicos y tienen pocas variaciones. Por esa razón, las posibilidades de inadvertencia se ven disminuidas. En ese caso, la simple atención es comparativamente poco empleada. En consecuencia, las ventajas que pudiera obtener un jugador lo consideran debido a que posee una perspicacia superior. Dice, lea el siguiente texto y complete el cuadro que viene a continuación. Indique cuáles son los conectores de texto anterior. Bueno, no necesariamente estaba en la rayita, ¿no? Si está tal coseto, pero ahí están los conectores que aparecen pues en ese texto. Son los conectores que aparecían en el texto anterior. Bien, hasta ahí la parte teórica. Ahora vamos a avanzar su librito, su material didáctico.
Profesor, disculpe, está hablando, es que no escucho nada. Bien, Sí, ahora la sí ya. respuesta ahí era, gracias. Bien, la respuesta es la D. El mismo vuelve su plaza. Un día se fue el Perú sin avisar. Su público no pudo más que él. Hasta hace una semana apareció en la plaza después de 20 años de ausencia. Va a disculpar el ruido, ¿eh? Sino que hay gente que es imprudente. Sí, profesor, no se preocupe. ¿Sería la C? El mismo vuelve su plaza. Un día se fue del Perú sin avisar. Su público no supo más de él. Hasta hace unas semanas, ¿sí? A. La respuesta. Primera preposición. El mismo vuelve a su plaza. Un día se fue de Perú sin avisar y su público no supo más de él. Hasta hace unas semanas cuando apareció en la plaza. Un mundo le es dado al hombre, su gloria, adverbio, soportar, despreciar este mundo, enriquecerlo, despreciar este mundo, enriquecerlo, construyendo otros mundos. Otros universos. El mundo La B. le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Adverbio, conjunción disyuntiva y conjunción adversativa. Faltaban 3 días para las elecciones. Tomás no sabía votar por un candidato, el otro. Bien, prosigamos. Faltan 3 días para las elecciones. Y Tomás no sabía si votar por un candidato o el otro. La. Bien, copulativa, condicional, disyuntiva. Muchos medios de comunicación se vendieron y mintieron. No se puede ir contra la libertad de prensa. La E, la E. Así es. Concesiva, aditiva y adversativa. Aunque muchos medios de comunicación se vendieron y además mintieron, no obstante, no se puede ir contra la libertad de prensa. Así es, la ley de emoción.
mantener la economía como eje, la La superestructura B. como condicionante, el marxismo devino mecanicista. La B. ¿Sí? Al inicio va una causal. ¿Quiénes son causales? Mira, la B y la E. ¿No es cierto? Esas son causales. A causa de mantener la economía, B, la B. ¿sí? La economía como eje y la infraestructura como condicionante, copulativa, ¿sí? Copulativa, ambas tienen copulativa. El marxismo devino de ese modo mecanicista. ¿Sí? La respuesta mejor es la B. El invierno fue intenso, para muchos desagradable. Algunas veces pedimos disfrutar de la lluvia matinales. La D. Bien. Concesiva, copulativa y adversativa. Causal, copulativa, adversativa. Bien. La D. La empresa perdió la licitación. ¿Por qué? Dado que y a qué, pues no tuvo buen representante, ni el expediente técnico en regla. Bien, ya está, pues no. No obstante, a nuestro juicio era la mejor alternativa. La respuesta es la E. Los bomberos llegaron muy pronto. Copulativa, adversativa, causal, o sea, La C, la C. excelente, si así lo hicieran ese examen, rapidito. El Mundial de Fútbol, hecho comercial, fue un éxito. En lo deportivo hay serias dudas. Al final, una adversativa. Comparativa, comparativa. La A. Bien, el Mundial de Fútbol, como hecho comercial, fue un éxito. Más que hecho comercial, no, ese más que no, pues no. La respuesta. Como hecho comercial fue un éxito. Mientras que en lo deportivo hay serias dudas. La televisión por cable, aditiva y consecutiva. La D, la D. Así es. Muy bien, doctor.
Causal. Muy bien. Causal consecutiva, consecutiva. Causal, todos son conjunciones, adversiva, causal y copulativa. O sea, muy La bien, D. así es. No, no, no. Tiene que ser causal en el centro. Porque está explicando la causa del por qué no llega al arrebato. Su sensibilidad fina le inclinaba a la ternura, pero no llegaba a ningún arrebato. Aunque también vale ahí. Explica la causa, el motivo y la razón. Pues porque su imaginación estaba siempre dentro de la realidad y le hacía ver las cosas sin deformaciones. Por eso la respuesta es la C casi. Igual, conjunciones, copulativa, causal, pero copulativa, adversativa y copulativa. Carmen no era tan calculadora como su padre, ni tan impulsiva como su madre, pero entre la premeditación implacable de aquel y la ciega arremetida de esta, ella era una muchacha tan singular. La respuesta es la C casita. El incremento de informaciones copulativa y la proliferación de emociones vicarias a través de la televisión no conduce al enriquecimiento de la persona. Así es. Si todos los días mirabas Así es Guerra, creo que es eso, ¿no? Así es Guerra, ¿cómo? En, antes, antes la potencia de ese medio audiovisual y su utilización al servicio del libre mercado conlleva a perfilar seres alienados. La respuesta es la D dado. Adverbio por ese atito, mira. Numerosos antropólogos han realizado estudios en variadas comunidades campesinas del Perú, en un esfuerzo por investigar el funcionamiento actual de la reciprocidad. Otros han comparado la antigua. La respuesta es ese adverbio, la B. La D. Adverbio y una locución consecutiva, contundente. Si dice que la estrategia es contundente, eficaz, de hecho, ¿no? Una consecutiva sería aquí al final. Esa estrategia, indudablemente, contundente y por lo tanto muy eficaz. La D. Aclarativa, adversiva y de contraste.
aclarativa, adversativa y de contraste. Era un tipo elocuente. En otras palabras, vale decir, expresaba La claramente B, sus la B. ideas. La C, la C. Y ahí viene la adversativa. La B, la B. Sin embargo, su elocuencia no correspondía con sus actos. Por el contrario, frecuentemente sus palabras y sus hechos entraban en flagrante contradicción. La C. Adversativa prepositiva que indica finalidad. La D. Bien, bien, vamos ahí a ver. El adverbio. Ahí vale, con frecuencia vale, ¿no? Frecuentemente ni vale. Pero ahí veré una consecutiva. Propósito es al final. Frecuente la realidad y lo deseo se confunden. Por ello es necesario distinguir entre real y lo deseable, a fin de no frustrarnos en el propósito de alcanzar el objetivo. La respuesta es la E. La B. La respuesta, mira aquí, aquí es el propósito final. Lore es una lectura fluida. ¿Para qué? ¿Hasta qué? Aunque no. ¿Sí o no? Algunas palabras has respetado los signos de puntuación. Repítela. Esas son las locuciones que irían ahí al final. Pero el problema está en considerar la primera parte. La E. Si considera la ley, mira, estarías asumiendo que aquí hay una condición. Dice, si has omitido letras o algunas palabras o no has respetado los signos de puntuación, repítelas hasta que logres. Pero ese o ya estaría contradiciendo, ya no sería el propósito. Pese a, pese a que has omitido letras o algunas palabras y no has respetado los signos de puntuación, repítelas, aunque no logres una lectura fluida. La respuesta, la B. En la siguiente va una causal comparativa y una concesiva. Muy amable esa respuesta por el chat, se agradece bastante. Repito, ahí mira, va una concesiva, una comparativa y una consecutiva. Una concesiva, perdón.
Dice aquí, el éxito está acá, mira. Ahora mira para ti con cariño y mucho amor. En el mundo científico, la casualidad rara vez es reconocida, rara vez es reconocida. Un factor que contribuye con descubrimientos importantes. Mira, entonces aquí al inicio va una adversativa. Dice, rara vez es reconocida y contribuye, mira, con descubrimientos importantes. Entonces aquí va una concesiva. La única concesiva que hay aquí es el si bien y el a pesar de qué, nada más. Un factor, ahí está la comparación. La respuesta La D. que dice Mateo. Así es, la D de ladito. En la 22, por ejemplo, va una copulativa, adversativa y una adversiva también. Muy bien, excelente la respuesta del chat. Muy bien, se agradece. Este formulario permite ahorrar tiempo y evita hacer gastos adicionales. Copulativa. No solo ahorrar tiempo, también evita hacer gastos adicionales. No debemos escribir inicialmente una negación parcial, adversiva. No debemos La escribir. C. Y no, la respuesta, la C casita. Ahí preposición, conjunción causal y conjunción copulativa. Muy bien. Oiga, ¿cuál es la preposición? Así es, muy bien. Los viejos deben temblar ante los niños, porque la generación que se levanta siempre es acusadora y juez de la generación que desciende, sino que lo digan los jóvenes del bicentenario. Ahí vamos. La A. Bien, bien. Cuando el uso de la fuerza se hace necesario e inevitable, la civilización exige que ante un triunfo se muestre ponderación y decoro y frente a la derrota, resignación y esperanza. Alianza Lima, por ejemplo, ¿no? Yo soy hincha de Alianza Lima, por si acaso. Profe, ¿por qué estoy triste? Pues la tristeza duró el sábado, ¿no? Ya después ya uno lo asimila ya. Igual no va a haber campeonato tal cual en eso. El único que llenaba estadios era Alianza Lima, así que por las puras es. La respuesta. Por un lado, ante un triunfo se muestra ponderación y decoro, y por el otro lado, frente a la derrota, resignación y esperanza. Son dos circunstancias distintas, dos elementos distintos. Causal y adversativa. Bien, causal y adversativa en el otro. Bien, así es. Estuvo enfermo, se levantó, negación parcial. No podía faltar la reunión. Ahí está la causa. Concesiva y causal. Así es, muy bien, la respuesta del chat, muy bien. Por más que el chofer manejaba prudentemente, chocó porque le fallaron los frenos. Concesiva y adverbio. Muy bien, así es, muy bien. El chat estamos rayando en el chat, muy bien. La respuesta
aunque todavía. Aditiva y consecutiva, la 28. Y la 29, adhesiva y copulativa. Falta otro punto. Ahí mira, después de, antes de, después de puestos, coma, espacio, el viaje a Francia estaría asegurado. La respuesta, ahí mira, la aditiva y la consecutiva. Además. Oye, ¿qué hice la otra? A ver, mira, la 29. Esa, adhesiva, copulativa, copulativa. Muy bien. Oye, y la 29. Adhesiva, copulativa, copulativa. Muy bien, así es. Lo máximo la respuesta en el chat. Bien, Fernández. Adversativa, copulativa, copulativa. En la otra es causal y una locución adverbial. La respuesta es la 29. Repentinamente la niña entró al salón y abrazó cálidamente a su perrito. Sin embargo, ese gesto no sorprendió ni a los familiares ni a las autoridades. La respuesta es la de David. Causal al inicio, causal al inicio. Y una consecutiva y al final una locución. Así es. La computadora no reemplazará al ser humano, porque aquella no es capaz de jerarquizar rigurosamente la información, mientras que el cerebro humano sí analiza. Bueno, comuniquite. Es un día soleado. Consecutiva, adversativa, causal, que aburrido. Aguafiesta Rex. La respuesta. Consecutiva, es un día acogedor. Por consiguiente, en consecuencia, por eso entonces iremos a la playa. Regresemos temprano, qué aburrido. Oiga, no obstante, empero, pero, sin embargo, ¿sí o no? Causal, la única causal que hay acá es esa. La respuesta es la de Dadito. La 32. Condicional. La E. A ver si pensamos mejor. La D, entonces. Hacia. Qué buena. Entonces, tengo que ser contundente. ¿Eh? La respuesta de aquella es este. Si el humo del cigarrillo afecta tu respiración, ¿cuánto más lo harán los gases del parque automotor? La respuesta es la de edad. La A.
Dice, salió ileso el accidente automovilístico. Aprendió que la velocidad es peligrosa. Conducirá a partir de ahora con precaución y tino. ¿Bien? Al final va una consecutiva. ¿Y quiénes son consecutivas? Mira, acá tienes una consecutiva aquí, otra consecutiva aquí, y nada más, pues. ¿Bien? La A. Dice, salió ileso el accidente automovilístico. La B, la C, la C, la C. Bien, aprendió que la verdad, pero, dice, pero, o a qué. Sin embargo, a pesar de qué, pese a qué, ¿bien? Aprendió que la verdad es peligrosa. Por lo tanto, por eso conducirá a partir de ahora con precaución y tino. Bien, oiga, pero esa es una causal, una adversativa. Causal. Dice, salió ileso el accidente automovilístico. Dice, ya que aprendió la velocidad es peligrosa, pero la velocidad, pero aprendió que la velocidad es peligrosa. Por eso, conducirá a partir de ahora con precaución y tino. ¿Sí? Una adversativa y evidentemente la respuesta correcta es la C. No te olvides que cuando se hace ese tema, el que más se usa hasta ahora, el que más hemos usado es la conjunción. Pero también aquí se usa, no te olvides, las preposiciones. Y usar las preposiciones, evidentemente, es, nunca te olvides, usar esas palabritas. Usar correctamente esa palabrita. La preposición a, por ejemplo, es nunca te debes olvidar, jamás. ¿Bien? El a, el ante, el bajo. ¿Bien? A, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Eso obviamente no te debes olvidar. Y además debes repasar, si tú postulas a San Marcos, las categorías gramaticales que siempre vienen es la conjunción, la preposición y el adverbio. Esa siempre va a venir. Ahí no tienes pierde. Y esos son conectores lógicos. Si no viene conjunción, viene preposición o viene adverbio, pero siempre vienen cualquiera de esas. Siempre, necesariamente. Y en la uni, lo que más se usa son conjunciones causales. Entonces, bueno, trata de repasar, mira, la conjunción, la preposición y el adverbio. No te olvides que el adverbio se usa para modificar, bueno, modifica el adjetivo, modifica. En Villarreal viene más oraciones incompletas. Oraciones incompletas. No viene tanto con conectores lógicos. O muchas veces lo fusionan, ¿no? Pero es más deducible cuando combinan con los dos. En la vía más viene analogías, oraciones incompletas, plan de redacción, oración eliminada, comprensión de textos. Y viene inclusión, o si no, pues, antónimos. ¿Bien? Un gusto siempre estar con ustedes, jóvenes. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana. Bien, recuerda que es diciembre y la próxima pues hacemos un compartir con Panetón. Un compartir virtual. Bien, hasta la próxima, niños. Cuídense bastante. Bien, Chao, profesor, cuídense, un cuídese. gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima. Cuídense, Fernández. Cuídense, un gustazo. Cuídate, Romero. A la. Ya, bueno, hay que lucirnos entonces. Hay que lucirnos. Falta un par de minutos. Nos lucimos en la domiciliaria. Hagámoslo todos juntos. El asunto era muy complejo de resolver y alguien acotó, quien dé una pista será detective, quien dé una pista, quien dé una pista será no ni detective ni brujo. ¿Sí? No detectivo, sino brujo, más será tiempo ya de exponer las causas. La respuesta es la E de nano. No detective ni brujo, sino brujo, más será tiempo ya de exponer las causas. En tu caso. Dejó que todo pasara.
Aquí es, pues, causa, pues la causa. Mira, dejó que todo pasara, ya que, pues, no deseaba complicar el conflicto. Incluso herir, no deseaba complicar el conflicto, ni herir sentimientos ajenos. Y el último, para mí, y el último. Es temprano para decidir, iremos al norte o al sur. Sabremos si podremos salir de vacaciones. Al inicio va un adverbio, ¿no es cierto? Ahí falta el otro espacio, pero es deducible la respuesta ahí. Todavía es temprano para decir sí, ahí va sí, ahí va el espacio sí, iremos al norte o al sur. Ni siquiera sabemos si podremos salir de vacaciones. ¿Sí? Hasta ahí, niños y niñas, cuídense bastante. Un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Un gusto, cuídense. Nos vemos la próxima semana. Chao, niños. Un gustazo.